Buenos días, mi nombre es Paula Vicio, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Gestión Educativa por Flaxo, directivo del nivel secundario y docente del mismo nivel y del nivel superior, en materias que tienen que ver con tecnología y comunicación. La independencia y camino inverso de la pantalla a la presencialidad del podcast a la radio es un proyecto que surgió el marco de la materia Taller de Lectura, Escritura y Oralidad para la carrera de Profesorado de Educación Física en el Instituto Superior de Formación Docente número 43 de la ciudad de Lobos, para un primer año con un promedio de alumnos de aproximadamente 140, divididos en dos comisiones. Fue un proyecto que surgió después de la pandemia para mejorar cuestiones que tenían que ver con las prácticas de lectura, escritura y oralidad, teniendo en cuenta que esta materia se trabaja en tres bloques, ¿sí? Como su nombre lo indica, un bloque tiene que ver con la oralidad, otro con la escritura y otro con la lectura, y los objetivos están vinculados a analizar, por ejemplo, las diferencias contextuales y textuales que existen entre la lengua oral y la escrita, a trabajar lo que es la narración oral y la escritura como una práctica social, a escribir en diferentes géneros, o sea, escribir diferentes géneros y trabajar todo lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión, escribir guiones y a leer, básicamente. Entonces, bueno, partiendo un poco de la idea de integrar todos estos contenidos y trabajarlos de manera integrada, nos encontramos en principio con una particularidad, que era entender cuál era la situación contextual de nuestras aulas. O sea, teníamos que entender que habíamos partido de una situación inicial en el año 2020-2021, en el cual trabajamos con nuestros alumnos a partir de Google Classroom. También trabajamos con la plataforma Meet y la plataforma Zoom, pero en realidad cuando hacíamos esas clases de tipo sincrónico nos encontramos con esta situación, o sea, la clase se había transformado en una pantalla con símbolos, con números, con fotografías, pero en realidad nunca podíamos saber quién estaba del otro lado. De la misma manera nos resultaba muy complicado poder entender cómo habían sido las condiciones de producción de aquellas actividades que nos entregaban los alumnos, tanto fueran grabaciones, para el caso de la oralidad, que en muchas de las ocasiones se daba así a partir de una grabación, como también los trabajos que tenían que ver, que eran prácticas escritas, que también aparecían colgadas en la clase y nosotros no teníamos demasiada idea y a veces resultábamos ser injustos a la hora de calificar porque era muy difícil entender la situación en la cual esas actividades se habían desarrollado. Pasamos de esa situación a aulas más, digamos, similares a, a las condiciones de antes del 2020, cuando estamos en contacto, cuando los cuerpos se ponen en movimiento, cuando estamos enfrente del otro y ahí existe la presencialidad, entonces era, digamos, un momento de refundar un poco la clase. Entonces, en este marco de cambio de movimiento, decidimos hacer algo diferente con los chicos. Fueron consultados para esto y entender que además la tecnología había jugado un rol muy importante y muy particular en toda esta historia y que nos había atravesado, ya sea para unirnos de alguna manera o para aislarnos de otra, pero no lo podíamos negar. Entonces, lo que en su momento, digamos, las grabaciones orales para poder hacer estas prácticas de lectura y de oralidad habían sido trabajadas a través de podcast, bueno, ¿qué podemos hacer ahora, teniendo en cuenta que existe la tecnología, con nuestras prácticas actuales? Entonces surgió la idea de hacer un programa de radio en vivo. Este programa, bueno, fue consensuado con los alumnos y la idea era poner en práctica todo lo que habíamos aprendido en un acto que en esta oportunidad iba a ser el acto del 9 de julio. Ese 9 de julio se nos plantea como un desafío porque le toca a la carrera de educación física organizarlo. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo y qué? Y la idea era que podíamos mostrar un poco toda la actividad que estábamos realizando y que estábamos practicando y que además estábamos analizando desde la investigación porque queríamos saber también cómo nos había atravesado la pandemia y cómo nos habían atravesado los medios de comunicación social durante todo este tiempo de aislamiento. Y llegamos a la conclusión de que la independencia y que la libertad iban a ser dos conceptos que nos iban a jugar a favor desde lo simbólico. Por ejemplo, la idea
una de las ideas que se nos presentó fue independizarnos, ¿sí? Un poco de esas pantallas que nos habían condicionado tanto, pero a la vez que ellas formaran parte de alguna manera de esta historia. Liberar, por otro lado, las voces que habían estado encerradas en esos podcasts, en esas grabaciones, de alguna manera durante el aislamiento, y que las habían subido a las plataformas, pero ahora convertirlas en una grabación en vivo. Por otro lado, la idea de liberarnos también del encierro y de poner el cuerpo a jugar y de poner el cuerpo en movimiento fue otra de las pautas y las características que fundaron un poco este proyecto para empezar a movilizarnos de alguna manera después de 2 años de haber estado tan quietos. Entonces, la idea central de esta radio trajo aparejadas algunas situaciones tales como estas. O sea, habíamos armado una radio en vivo. La idea principal era que había 2 locutores que interactuaban con enviados especiales. Se simulaba estar en 1816, pero con muchas de las particularidades y características que tenemos en la actualidad. En ese 1816 existían redes, existía conectividad, existía el vivo, y podíamos saber qué era lo que pasaba en cada uno de los puntos del país y con toda la gente que estaba formando parte de esa historia. Entonces, por ejemplo, había una interacción entre los periodistas e invitados especiales, como era un militar y un sacerdote, que trataban de resolver cómo llegar a la casita de Tucumán de la manera más económica posible. Entonces discutían si se lo podía hacer a través de un Uber o a través de un tren o en un colectivo. Esa fue una de las situaciones. Otra fue un congresal que decidió irse en bicicleta, se pierde en el camino, eso relata la historia, y se mete en una carrera de ciclismo y queda desviado de su objetivo inicial. Otra de las historias tuvo que ver con 2 periodistas que estaban en la supuesta puerta de la casa de Tucumán. Era en realidad la puerta del patio en donde se estaba desarrollando el acto, y ellos contaban cómo se estaba viviendo en ese momento la situación puertas adentro de la casa. Y la última historia tenía que ver con el relato de Francisca Bazán de Laguna, que cuenta cómo ella cede su espacio para este momento histórico tan importante. Todo culmina con una chacarera que también se baila en vivo, con participación de los locutores que interactúan con ellos también, en cuanto a lo que tiene que ver con la grabación y lo que estaba sucediendo en el programa. No obstante esa situación, una de las particularidades que tiene este relato es que otros supuestos oyentes enviaban grabaciones que tenían que ver con TikToks, con Instagram, con WhatsApps, con mensajes, con audios en vivo, y se iban contando y comentando a todo el público en la medida que el programa iba transcurriendo. Entonces, esto implicó, por un lado, que los chicos guionaran, que nosotros, digamos, que el profesor acompañara esos guiones, que además acompañara esos procesos de escritura, reescritura, de elaboración, de puesta en escena, de lectura, porque la lectura empezó siendo una lectura bastante pausada, una lectura que tenía un poco de miedo, y después se empezaron a alargar y hasta improvisar en algún punto, que fue lo que sucedió en el acto. En esos TikToks y en esas historias contaban el trayecto hacia Tucumán, trabajaban con geolocalizadores en tiempo real con Tucumán y con la casita. Entonces eso implicó la incorporación de tecnología en un momento diferente. Contaban también cómo se estaba preparando toda la trastienda de esa casa de Tucumán, lo que se estaba cocinando para poder participar de toda esa fiesta. Y desde ese lugar, digamos, ellos empezaron a contar historias que implicaron trabajar con distintos soportes tecnológicos, incluyendo imágenes, incluyendo fotografías, editando, pero siempre sobre la base de los guiones escritos, que es lo que en realidad la materia trabaja de fondo. Estas cuestiones entonces que empezaron a contar historias de distintos puntos de la Argentina que estaban simbolizados y visualmente los podíamos detectar dentro del patio porque cada uno tenía un lugar específico, más allá que la radio estaba puesta en la escena, en el centro de la escena. Cada uno de los relatores y las historias tenían un lugar. Entonces mostraba esa cuestión multidimensional en la que el espacio se transforma en distintas escenas y que ellos pueden interactuar y trabajar con el cuerpo, además de con la voz, para poder vivenciar esas prácticas de lectura y escritura desde otro lugar. Entonces, bueno, todos estos videos además sirvieron como promoción previa, como una invitación, se pautaron por las redes y después hizo un video final como para mostrar todo lo que había pasado en este acto.
demostrando cómo se trabajó con la oralidad en distintas situaciones, ¿no? Bueno, por otro lado, fue para nosotros esta combinación más que un desafío, porque para nosotros la independencia fue más que un título de un proyecto. Se intentó a través de esta metáfora dar un poco un giro a este relato, eh, tratando de despertar aquello que había estado silencioso durante tanto tiempo y tan quieto, para justamente profundizar y reivindicar estas prácticas lectoras y de escritura que habían sido tan duras durante esta época de aislamiento y esta época en la cual estuvimos tan separados y tan distantes. Entonces, esta fue una puesta en escena que en realidad lo que trajo a la mesa es, bueno, volvernos a encontrar, volver a estar juntos, volver a tener nuestros cuerpos en movimiento y nuestras voces alzadas. Entonces, este proyecto que trató de trabajar de la pantalla a la presencialidad y del podcast a la radio fue mucho más que un proyecto. Fue un desafío y una oportunidad. Muchas gracias por dejarme participar de esta instancia y bueno, agradecida de poder estar compartiendo esta experiencia con ustedes.